Los samuráis no solo eran guerreros. Eran hombres entrenados para dominar algo mucho más peligroso que una espada. Sus propias emociones. En batalla, un segundo de miedo podía significar la muerte. Un momento de ira podía destruir años de entrenamiento. Una decisión tomada por orgullo podía acabar con todo. Por eso, los samuráis desarrollaron un sistema mental para controlar el miedo, la ansiedad, la rabia y el estrés, incluso frente a la muerte. Un método que no buscaba eliminar las emociones, sino aprender a dominarlas. Hoy, siglos después, ese conocimiento sigue siendo utilizado en psicología moderna, liderazgo y desarrollo personal. Y lo más interesante, no necesitas ser un guerrero para aplicar estas enseñanzas en tu vida diaria. Porque todos enfrentamos batallas, problemas, frustraciones, inseguridades, momentos donde sentimos que perdemos el control. En este video descubrirás el método samurái para controlar las emociones. Una filosofía antigua, que puede transformar la manera en que reaccionas ante la vida. El primer principio samurái, la calma antes de actuar. Los samuráis tenían una regla que definía su supervivencia. Nunca reacciones en el primer impulso. Para ellos, la reacción emocional inmediata era considerada una debilidad. Porque las emociones intensas pueden nublar el juicio. Cuando alguien siente ira, pierde claridad. Cuando alguien siente miedo, pierde confianza. Cuando alguien actúa por orgullo, pierde visión. Los samuráis entendían algo que hoy la ciencia confirma. Las emociones son temporales. Pero las decisiones tomadas bajo emociones intensas pueden ser permanentes. Por eso desarrollaron una disciplina mental basada en un concepto llamado Musin, que significa la mente sin ruido. No significa no sentir. Significa no dejar que las emociones controlen tus acciones. Los guerreros entrenaban durante años para responder a cualquier situación desde la calma. Porque sabían que el verdadero poder no estaba en la fuerza. Estaba en el control. Cuando un samurái enfrentaba un conflicto, lo primero que hacía no era atacar. Era observar. Respiraban lentamente. Analizaban la situación. Esperaban el momento correcto para actuar. Ellos creían que la persona que controla sus emociones, controla la batalla, incluso antes de que comience. Y este principio sigue siendo poderoso hoy. Piensa en cuántos problemas comienzan por una reacción impulsiva. Discusiones, decisiones equivocadas, palabras que no pueden retirarse, oportunidades que se pierden por miedo. La mayoría de las personas cree que controlar las emociones significa reprimirlas. Pero los samuráis enseñaban lo contrario. No se trata de ignorar lo que sientes. Se trata de sentir sin perder el control. Imagina que tus emociones son como olas en el mar. No puedes detener las olas, pero puedes aprender a navegar sobre ellas. Los samuráis entrenaban su mente para crear un espacio entre la emoción y la acción. Ese pequeño espacio era su mayor ventaja, porque en ese instante podían decidir si reaccionar o responder con sabiduría. Hoy, en el mundo moderno, vivimos reaccionando constantemente a mensajes, a problemas, a críticas, a situaciones que ni siquiera son peligros reales. Pero la filosofía samurái enseña que la calma no es debilidad, es una forma de poder. Y dominar ese poder puede cambiar completamente tu vida. Como los samuráis dominaban el miedo. El miedo era el enemigo más peligroso para un samurái. No porque los paralizara, sino porque podía hacerlos actuar sin pensar. Los samuráis no eran hombres sin miedo. Sentían miedo, igual que cualquier ser humano. La diferencia era que aprendían a convivir con él. Ellos entendían algo que muchas personas ignoran. El miedo no es el problema. El problema es permitir que el miedo tome el control. En los antiguos entrenamientos samurái, los guerreros eran expuestos a situaciones extremas desde muy jóvenes. No para volverlos insensibles, sino para enseñarles que el miedo es solo una reacción natural del cuerpo. Cuando el cuerpo percibe peligro, activa un sistema de alerta. El corazón late más rápido. La respiración se acelera. Los músculos se tensan. La mente comienza a imaginar posibles amenazas. Hoy la ciencia conoce este proceso como la respuesta de supervivencia. Pero los samuráis aprendieron a usar esa reacción a su favor. En lugar de luchar contra el miedo, lo observaban. Ellos practicaban una técnica basada en la aceptación. Cuando sentían miedo, no intentaban negarlo.
No intentaban esconderlo. Simplemente lo reconocían. Porque sabían que cuando luchas contra una emoción, esa emoción se vuelve más fuerte. Pero cuando la observas sin resistencia, comienza a perder poder. Los samuráis también practicaban la visualización del peor escenario posible. Podían imaginar su propia muerte, la derrota, la pérdida, el fracaso, no como una forma de rendirse, sino como una forma de eliminar el miedo a lo inevitable. Ellos creían que cuando aceptas la posibilidad del fracaso, dejas de ser controlado por él. Esta mentalidad los hacía increíblemente peligrosos en combate, porque mientras sus enemigos peleaban intentando evitar el miedo, los samuráis peleaban con claridad. Otra práctica fundamental era la respiración consciente. Cuando el miedo aparece, la respiración se vuelve rápida y superficial. Los samuráis aprendían a hacer exactamente lo contrario. Respiraban profundamente, lentamente, controlando cada inhalación y cada exhalación. Esto enviaba una señal al cerebro indicando que no había peligro inmediato. Hoy sabemos que esta técnica reduce la ansiedad y calma el sistema nervioso. Pero para los samuráis, era una herramienta de supervivencia. Ellos entrenaban su mente para entender que el miedo no siempre representa una amenaza real. Muchas veces, es solo una historia creada por la imaginación. En la vida moderna, enfrentamos menos peligros físicos, pero enfrentamos muchos miedos mentales. Miedo al rechazo, miedo al fracaso, miedo al cambio, miedo a lo desconocido. Y muchas veces, estos miedos nos detienen antes siquiera de intentarlo. La filosofía samurái enseña que el valor no significa ausencia de miedo. Significa actuar, incluso cuando el miedo está presente. Porque el verdadero guerrero no es el que nunca siente miedo. Es el que no permite que el miedo decida su destino. Los samuráis sabían que cada batalla importante comenzaba dentro de la mente. Y quien domina su mente, puede enfrentar cualquier desafío. La disciplina mental diaria de los samuráis. Los samuráis entendían algo que muchas personas descubren demasiado tarde. El control emocional no se construye en momentos difíciles. Se construye en la rutina diaria. Ellos sabían que intentar dominar la mente en medio del caos, sin entrenamiento previo, era casi imposible. Por eso su preparación no comenzaba en la batalla. Comenzaba en los pequeños hábitos de todos los días. Los samuráis vivían bajo un principio fundamental. La disciplina diaria crea una mente inquebrantable. Su entrenamiento no solo fortalecía el cuerpo, fortalecía la concentración, la paciencia y el autocontrol. Una de sus prácticas principales era la repetición constante. Podían practicar movimientos simples durante horas. No porque fueran fáciles, sino porque buscaban dominar la mente que ejecutaba esos movimientos. Ellos creían que cuando alguien repite una acción con atención plena, entrena la capacidad de mantenerse presente. Y una mente que aprende a permanecer en el presente, es menos vulnerable al miedo, la ansiedad y la impulsividad. Otra práctica esencial era el silencio. Muchos samuráis dedicaban momentos del día a estar completamente en calma, sin distracciones, sin conversaciones, sin estímulos externos. Este silencio no era vacío, era un entrenamiento mental, porque en el silencio, aprendían a observar sus pensamientos sin reaccionar a ellos. Hoy, en la vida moderna, vivimos rodeados de ruido constante. Notificaciones, pantallas, información, estímulos que mantienen la mente ocupada todo el tiempo. Los samuráis sabían que una mente saturada pierde claridad. Y una mente sin claridad, toma malas decisiones. También practicaban la atención plena en actividades simples. Cuando comían, solo comían. Cuando entrenaban, solo entrenaban. Cuando descansaban, solo descansaban. Este nivel de presencia fortalecía su capacidad de concentración, porque entendían que la distracción constante debilita la mente. Otra disciplina importante era la aceptación del esfuerzo. Los samuráis no buscaban comodidad, buscaban crecimiento. Ellos se exponían voluntariamente a entrenamientos difíciles, no para castigarse, sino para enseñar a su mente que podía soportar incomodidad sin perder el control. Sabían que la resistencia mental nace cuando dejamos de huir de lo difícil. En el mundo actual, muchas veces buscamos evitar cualquier incomodidad. Queremos resultados rápidos, soluciones fáciles, caminos sin obstáculos. Pero la filosofía samurái enseña que enfrentar pequeños desafíos diariamente fortalece la mente para enfrentar grandes desafíos en el futuro.
Los samuráis también practicaban la reflexión diaria. Antes de dormir, analizaban sus acciones, sus decisiones, sus errores y sus aprendizajes. No lo hacían para castigarse, lo hacían para mejorar. Ellos creían que una persona que revisa su comportamiento constantemente, desarrolla autoconocimiento. Y quien se conoce a sí mismo, tiene mayor control sobre sus emociones. La disciplina mental samurái no era un acto heroico ocasional. Era un estilo de vida. Una construcción lenta, constante, silenciosa, pero increíblemente poderosa. Hoy, muchas personas intentan cambiar su vida con grandes decisiones. Cuando en realidad, los cambios más profundos nacen de hábitos pequeños repetidos todos los días. Los samuráis sabían que el verdadero dominio no aparece de repente. Se construye, paso a paso, día tras día, pensamiento tras pensamiento. Y cuando la disciplina se convierte en parte de la vida, el control emocional deja de ser un esfuerzo, y se convierte en una forma natural de existir. Como los samuráis enfrentaban la incertidumbre y el fracaso. Los samuráis vivían con una realidad que pocos seres humanos aceptan completamente. Cada día podía ser el último. Su vida estaba rodeada de incertidumbre, batallas impredecibles, decisiones que podían cambiar su destino, situaciones donde el resultado nunca estaba garantizado. Pero en lugar de vivir con ansiedad constante, los samuráis desarrollaron una mentalidad que los hacía increíblemente estables frente a lo desconocido. Ellos entendían algo profundamente poderoso. El sufrimiento no nace de la incertidumbre, nace del intento de controlar lo que no podemos controlar. Los samuráis entrenaban su mente para aceptar que el futuro siempre será incierto. Sabían que podían prepararse, entrenar, planear, pero nunca podrían asegurar el resultado. Esta aceptación les permitía actuar con claridad, sin paralizarse por el miedo al fracaso. En su filosofía existía un principio fundamental. Concéntrate en la acción, no en el resultado. Cuando un samurái entraba en combate, no pensaba en ganar o perder. Pensaba en ejecutar cada movimiento con precisión, disciplina y presencia. Porque entendían que obsesionarse con el resultado genera ansiedad. Y la ansiedad debilita la mente. Hoy, muchas personas viven exactamente lo contrario. Se preocupan por el futuro, temen cometer errores, evitan intentar cosas nuevas por miedo a fracasar. Pero la mentalidad samurái enseñaba que el fracaso no es una derrota, es un maestro. Los samuráis analizaban cada error con respeto. Si perdían una batalla, estudiaban qué ocurrió, qué podían mejorar, qué debían aprender. Nunca veían el fracaso como el final del camino. Lo veían como parte del entrenamiento. También practicaban una idea muy poderosa: separar su identidad de sus resultados. Un samurái no se definía por una victoria, ni por una derrota. Sabían que una sola experiencia no define el valor de una persona. Esta mentalidad les permitía levantarse después de cualquier caída. En el mundo moderno, muchas personas temen equivocarse porque asocian el error con su valor personal. Creen que fallar significa ser insuficiente, que equivocarse significa no ser capaz, que perder significa no merecer intentar otra vez. Pero la filosofía samurái enseña que cada error es información. Cada fracaso es entrenamiento. Cada obstáculo es una oportunidad de crecimiento. Los samuráis también aprendían a vivir completamente en el presente, porque sabían que la ansiedad vive en el futuro, y la culpa vive en el pasado. Pero la claridad vive en el ahora. Cuando un guerrero entrenaba su mente para permanecer en el presente, reducía el miedo a lo que aún no ha sucedido. Otra enseñanza fundamental era aceptar que la vida siempre tendrá momentos difíciles. Los samuráis no buscaban una vida sin problemas. Buscaban convertirse en personas capaces de enfrentarlos. Ellos creían que intentar evitar el dolor solo genera más sufrimiento. Pero aceptar que el dolor forma parte del crecimiento, fortalece el espíritu. Esta mentalidad los hacía extraordinariamente resilientes. Podían perder, caer, equivocarse, y aún así, continuar avanzando. Porque entendían que el verdadero fracaso no es perder una batalla. Es dejar de luchar por miedo a perder otra. En la vida moderna, todos enfrentamos incertidumbre, cambios inesperados, decisiones difíciles, situaciones donde no sabemos qué ocurrirá. Y muchas veces, ese miedo nos detiene antes de empezar. La filosofía samurái enseña que la valentía no significa tener todas las respuestas. Significa avanzar,
incluso cuando no sabemos qué pasará después. Porque quien aprende a caminar dentro de la incertidumbre, descubre una forma de libertad que pocos experimentan. Los samuráis sabían que no podían controlar el destino, pero sí podían controlar su actitud frente a él. Y ese control era su verdadera fuerza. El momento en que decides quién eres realmente. Hay un punto en toda transformación que nadie te advierte. No es el inicio. No es cuando estás motivado. No es cuando todo parece posible. Es el momento en que te cansas. Cuando dudas. Cuando sientes que nada está cambiando lo suficientemente rápido. Ese es el punto donde la mayoría abandona. Porque crecer no es emocionante todos los días. Crecer es incómodo. Es repetir hábitos cuando no tienes ganas. Es levantarte cuando nadie te aplaude. Es continuar cuando ni siquiera tú estás seguro de si vale la pena. Pero aquí está el secreto que casi nadie entiende. La disciplina no es un castigo. Es una declaración silenciosa de quien decidiste ser. Cada vez que eliges hacer lo correcto en lugar de lo fácil, estás construyendo una nueva identidad. Y la identidad es más poderosa que la motivación. Las personas que admiras no actúan diferente porque tienen más fuerza de voluntad. Actúan diferente porque dejaron de negociar con su versión antigua. Dejaron de preguntarse si tenían ganas. Simplemente comenzaron a actuar como la persona en la que querían convertirse. Tal vez todavía no tienes la vida que sueñas. Pero puedes empezar a actuar como la persona que sí la tendría. Piensa en esto. La versión disciplinada de ti no espera sentirse listo. La versión fuerte de ti no necesita validación. La versión exitosa de ti no depende del ánimo del día. Esa versión existe. Solo está esperando que tomes decisiones que la hagan real. Porque tu futuro no depende de lo que deseas. Depende de lo que repites todos los días. Tal vez nadie vea tu esfuerzo ahora. Tal vez sientas que avanzas demasiado lento. Tal vez tengas miedo de fallar. Pero lo que no ves es que cada pequeño esfuerzo está moldeando tu carácter. Y el carácter es lo único que nadie puede quitarte. Llegará un día en el que mirarás atrás. Y entenderás que no fueron los grandes momentos los que cambiaron tu vida. Fueron los días comunes. Los días silenciosos. Los días en los que decidiste no rendirte. Porque la transformación real no ocurre cuando el mundo cambia. Ocurre cuando tú decides cambiar aunque el mundo siga igual. Hoy puedes seguir esperando el momento perfecto. O puedes convertir este momento en el inicio de tu nueva historia. Y recuerda esto. No necesitas ser perfecto para avanzar. Solo necesitas ser constante. La persona en la que quieres convertirte no está tan lejos como crees. Está escondida dentro de cada decisión que tomas cuando nadie está mirando. Cuando entiendes que siempre fuiste capaz. Hay algo que sucede cuando una persona decide no rendirse. Algo silencioso. Algo que nadie puede ver desde afuera. Empieza a descubrir que los límites que creía tener nunca fueron reales. Durante mucho tiempo pensaste que necesitabas el momento perfecto, la motivación perfecta, las condiciones perfectas. Pero ahora entiendes algo mucho más poderoso. La vida nunca cambia cuando todo es perfecto. La vida cambia cuando decides avanzar aún con miedo, aún con dudas, aún con inseguridad. Porque el crecimiento no ocurre cuando todo es fácil. Ocurre cuando decides quedarte en el camino, incluso cuando todo dentro de ti quiere abandonar. Mira todo lo que has aprendido. Aprendiste que la disciplina vence a la motivación. Aprendiste que los pequeños hábitos construyen grandes destinos. Aprendiste que tu mente puede ser tu mayor aliada, o tu peor enemiga. Aprendiste que el cambio real empieza cuando dejas de buscar excusas y comienzas a buscar soluciones. Pero hay una lección aún más profunda. Nunca se trató de convertirte en alguien nuevo. Siempre se trató de recordar quién eras antes de que el miedo te hiciera dudar de ti. Porque dentro de ti siempre existió una persona fuerte, una persona capaz, una persona que puede levantarse todas las veces que sea necesario. Tal vez nadie vio tus batallas internas. Tal vez nadie entendió las noches en las que dudaste de todo. Tal vez nadie celebró tus pequeños avances. Pero eso no significa que no importaron. Cada vez que decidiste continuar, cada vez que elegiste mejorar, cada vez que te negaste a rendirte, estabas escribiendo una historia que solo tú podías crear. Y aquí está la verdad que cambia todo. No necesitas esperar a que la vida te dé una oportunidad. Tú eres la oportunidad. No necesitas esperar a sentirte listo.
La preparación ocurre mientras avanzas. No necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas tener el coraje de hacer la siguiente pregunta y dar el siguiente paso. La mayoría de las personas pasa la vida esperando señales, esperando el momento correcto, esperando sentirse seguras. Pero las personas que transforman su historia entienden algo diferente. El momento correcto no llega. Se construye. Tal vez el camino que tienes por delante no será fácil. Habrá días en los que querrás regresar a tu zona cómoda. Habrá momentos en los que sentirás que avanzas demasiado lento. Pero ahora sabes algo que antes no sabías. La velocidad no importa. Lo que importa es no detenerse. Porque la constancia tiene un poder que el talento jamás podrá superar. Porque el esfuerzo silencioso siempre termina construyendo resultados visibles. Porque las personas que cambian su destino no son las que nunca fallan. Son las que nunca dejan de intentarlo. Un día despertarás y notarás que ya no eres la misma persona que empezó este camino. Pensarás diferente. Actuarás diferente. Soñarás diferente. Y lo más importante, confiarás en ti de una forma que antes parecía imposible. Ese día entenderás que todo valió la pena. Las caídas, las dudas, los errores, las veces que pensaste abandonar. Todo formó parte de la versión de ti que estaban haciendo. Porque la transformación real no es cambiar lo que haces. Es cambiar lo que crees que eres capaz de hacer. Hoy no es el final de esta historia. Es el inicio de la vida que decides construir desde ahora. Una vida donde entiendes que el miedo no es una señal para detenerte. Es una señal de que estás creciendo. Una vida donde entiendes que el fracaso no es el enemigo. Es el maestro que te acerca al éxito. Una vida donde entiendes que el poder que buscabas afuera siempre estuvo dentro de ti. Y si hay algo que debes recordar después de todo este camino es esto. Nunca subestimes lo que puede pasar cuando una persona común decide no rendirse. Porque las historias que inspiran al mundo siempre comienzan con alguien que un día decidió creer en sí mismo, incluso cuando nadie más lo hacía.